Es un placer compartir con ustedes nuestro trabajo. Somos integrantes del grupo número 2 del módulo Derecho Procesal Constitucional, dirigido por el profesor abogado Rubén Galeano. Compartimos este equipo de trabajo con los abogados Mario Arellano, Carlos Ayesa, Cristian Benítez, Adriana Bogarín y quien les habla, Luz Ábalos. Seguidamente estaremos analizando un fallo emitido por la máxima instancia judicial de la República, el acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020, referido a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República en los autos caratulados Amparo Constitucional, promovida por el señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Este es un hecho histórico y abre un panorama prometedor en la búsqueda ideal del valor de la justicia en nuestro país. Este proceso se inició cuando el señor Juan Carlos solicitó a la Contraloría General de la República la divulgación de las declaraciones juradas de renta y bienes de los funcionarios públicos, quienes ocupan cargos públicos, alegando el derecho a la información prescrita en el artículo 28 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria 5282-14, pero la petición del señor Juan Carlos Lescano Flecha no prosperó y fue denegada por dicha entidad pública. Ante la negativa a su petición, recurrió a los órganos jurisdiccionales a través de un amparo constitucional fundado en los artículos 134 de la Constitución por la inminente violación de sus derechos constitucionales y por la urgencia del caso que amerita. En los órganos jurisdiccionales, tanto en primera y segunda instancia, tuvo fallos favorables a su petición, es decir, que obligó a la Contraloría General de la República a difundir las declaraciones juradas de los funcionarios con sus excepciones en ambas instancias, porque se encuadra dentro del marco legal y también tiene las garantías constitucionales. Pero el motivador fallo no fue acatada por la Contraloría General de la República. Hizo caso omiso a las resoluciones que exigían la divulgación de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios públicos. Ante la negativa de cumplir con las resoluciones judiciales, la Contraloría General de la República recurrió ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, solicitando una acción de inconstitucionalidad contra las resoluciones de primera y segunda instancia y también contra la acordada 1005/15 de la propia Corte Suprema de Justicia que reglamenta el acceso a la información pública. A continuación, el análisis del voto del ministro Alberto Martínez Simón. El excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia ha emitido su voto en la cuestión planteada sobre la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. Primeramente, el señor ministro hizo una determinación de las sentencias y los actos normativos atacados en la acción de inconstitucionalidad, que las mismas son resoluciones judiciales de primera y segunda instancia, con sus aclaratorias y contra la acordada 1005/15 de la Corte Suprema de Justicia, que reglamenta el acceso a la información pública. En ese sentido, la misma acordada 1005/15 estableció claramente que en caso de denegación expresa o tácita de una información pública, los ciudadanos debían reclamar sus derechos por la vía de la acción de amparo y que el acceso a la información pública constituye un derecho fundamental plasmado en el artículo 28 de la Constitución Nacional y su ley reglamentaria número 5282/14, que las personas tienen derecho a recibir información veraz, responsable y ecuánime, que la acción de inconstitucionalidad planteada por la Contraloría General carece de fundamento legal para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones de los órganos inferiores atacadas, por no encontrarse las declaraciones juradas de los funcionarios públicos dentro de las excepciones legales, aludidas como secreta o como de reserva.
que la vía más idónea para la tramitación del mismo es el amparo y que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para emitir la acordada. De todo esto manifiesta que la acción de inconstitucionalidad debe ser desestimada por la inobservancia de las violaciones a principios y derechos constitucionales en las resoluciones impugnadas y que la Corte Suprema de Justicia no puede volver a examinar cuestiones resueltas en otras instancias cuando no se detecta transgresiones al principio constitucional. El voto del ministro Martínez Simón se ajusta a las normas constitucionales y legales. En su argumentación se observa un análisis lógico de las cuestiones jurídicas que hizo prevalecer los derechos y garantías constitucionales, sirviendo de precedente para la aplicación efectiva de la Ley 5282-14. También delimita el alcance de las acordadas judiciales, validándolas siempre que no vulneren derechos fundamentales, sino que complementa la aplicación de la ley, que no restrinja el derecho de acceso ni imponga las cargas desproporcionadas al ciudadano. El ministro Martínez Simón se remitió a la opinión al histórico fallo dictado por la misma Corte Suprema y que remarca un verdadero rumbo en todo lo referente a la información. El acuerdo y sentencia número 1306 de fecha 15 de octubre del 2013, que los fallos judiciales atacados de inconstitucional no constituyen motivos porque el contenido de las declaraciones juradas de funcionarios públicos no encuadra dentro de las excepciones legales, es decir, no fueron declaradas por ley secretas o de carácter reservados. Buenas tardes, soy el abogado Cristian Benítez, alumno de la Escuela Judicial de la sede de Capiatá. Dando continuidad al análisis realizado anteriormente por mi compañera del acuerdo y sentencia número 111 del 11 de junio del 2020 y en consecuencia me corresponde a mí realizar el análisis del voto del ministro de la Corte Manuel de Jesús Ramírez Candia. El voto del ministro fue fundamentado de manera muy breve, manifestando entre otras cosas que las sentencias judiciales que han autorizado las publicaciones de las declaraciones juradas de bienes y renta de los funcionarios públicos no son inconstitucionales porque han cumplido los requisitos para promover el amparo, tales como son la protección de los principios y derechos constitucionales. Además, enfatizó que las publicaciones del patrimonio de los funcionarios públicos interesa a la ciudadanía para ser contralores de las actuaciones. Dicho principio se encuentra establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional y también fundamenta en cuanto a los fallos recurridos que no son inconstitucionales, es decir, más bien se justifican en el artículo 28 de la Constitución referente al derecho de la información. También manifiesta que el amparo es la vía procesal adecuada para el acceso a la información pública y no solamente porque la Corte a través de su acordada 1306/2013 así lo dispone, sino más bien porque reúnen todos los requisitos establecidos por la ley, específicamente en el Código Procesal Civil en su artículo 556 y su modificación la Ley 609/95 en concordancia con el artículo 134 de la Constitución Nacional. En síntesis, para cerrar mi análisis, debo decir que estoy de acuerdo con la decisión, ya que considero que las normas aplicadas están conforme con el ordenamiento jurídico existente, es decir, el conjunto de leyes y principios establecidos por autoridad legítima, principalmente la Constitución Nacional del Paraguay, lo cual favorece a la ciudadanía en este caso particular para ser contralores de las personas que están en la función pública con relación al manejo de los bienes pertenecientes al Estado, de la cual formamos parte
y nos deben rendir cuentas de sus actuaciones. A pesar de que el ministro no haya refutado uno por uno los agravios que había presentado la Contraloría, yo estoy de acuerdo que ha fundamentado de manera corta y precisa este rechazo a la acción de inconstitucionalidad. Buenas tardes. A continuación, voy a presentar un análisis acerca del fallo del excelentísimo ministro de la Corte Suprema de Justicia, doctor Eugenio Jiménez Rolón, con respecto al juicio de amparo de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría General de la República. En los autos caratulados, amparo constitucional promovido por el señor Juan Carlos Lezcano Flecha contra Contraloría General de la República. El excelentísimo ministro, doctor Eugenio Jiménez Rolón, sostuvo que las normas constitucionales y legales fueron correctamente aplicadas, tanto por los tribunales como por la Corte Suprema de Justicia. En cuanto a la acción de inconstitucionalidad indirecta, recordó que en el artículo 562 del Código Procesal Civil la vuelve inadmisible si no se planteó la excepción de inconstitucionalidad en el proceso original, salvo en los juicios de amparo. Por otra parte, con respecto a la acción directa, señaló que las resoluciones impugnadas no fueron arbitrarias, sino que contaron con motivación suficiente, respetando el derecho al acceso a la información pública. En relación a la acordada 1005/15, el excelentísimo ministro de la Corte, el doctor Eugenio Jiménez Rolón, concluyó de que no existe violación constitucional y señaló que la acordada no sustituye funciones legislativas ni contradice a la ley, sino que simplemente reglamenta lo establecido en la Ley 5282/14 en armonía con la Constitución Nacional y los tratados internacionales. En mi opinión particular, comparto plenamente la decisión tomada por el excelentísimo ministro doctor Eugenio Jiménez Rolón, ya que el fallo aplicó de manera correcta el marco jurídico y reforzó la transparencia y la seguridad jurídica, y así también garantizó el acceso a la información pública. Además, también dejó en claro que la acción de inconstitucionalidad no puede convertirse en un recurso más, sino que debe reservarse para verdadera violación constitucional. En conclusión, este fallo marca un precedente importante, ya que fortalece la buena fe procesal y respeta la jerarquía normativa, y así también protege derechos fundamentales en un Estado democrático. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Bogarín y voy a estar hablando sobre el voto de la ministra Carolina Yáñez. Una breve introducción al caso. El señor Juan Carlos Flecha solicitó a la Contraloría General de la República, a través de un amparo judicial, la divulgación de la declaración jurada de bienes y rentas de los funcionarios públicos. La Contraloría General se negó a presentar dichos documentos y promovió una acción de inconstitucionalidad. Fueron aplicadas correctamente las normas constitucionales y legales invocadas. Considero que la ministra Carolina Yáñez aplicó de forma correcta las normativas vigentes que se encuentran en nuestro país para la resolución de este caso. Ella hace mención a dos artículos que yo considero también muy importantes dentro de nuestra Constitución Nacional, que son el artículo 2, de que la soberanía reside en el pueblo, y el artículo 28, de que todo ciudadano tiene derecho al acceso a la información pública.
Ella defiende su postura de que la ciudadanía pueda acceder a la información que es considerada pública, ya que así lo estipula los artículos que yo ya mencioné anteriormente. Además de que lo peticionado por el señor Juan Carlos Flecha no está violando ninguna de las legislaciones vigentes. Considera también de que ninguna de las resoluciones que son objetos de la acción de inconstitucionalidad fueron resueltas alejándose del derecho y que de hecho el pedido no se aleja tampoco de lo que la normativa dispone. Debemos tomar en cuenta de que como existen muchas informaciones que son de acceso público, existen otras que por su nivel de información contenida se requiere de una ley especial que pueda permitir que sean de público conocimiento y que en este caso en particular toda la información que este señor estaba solicitando son de acceso público, ya que no contiene ninguna información que pueda ser considerada vulnerable. Comparto plenamente la decisión tomada tanto por la ministra que me toca analizar como la de los demás ministros, ya que ellos a través de esta resolución judicial están protegiendo un derecho constitucional que es la del acceso a la información pública. Gracias. Buenas tardes, queridos colegas. Les saludo al abogado Mario Alberto Arellano, alumno de la Escuela Judicial, primer ciclo, específicamente en la materia de Derecho Procesal Constitucional a cargo del profesor abogado Rubén Galeano. En este caso nos tocó analizar el voto de un caso de amparo constitucional promovida por el señor Juan Carlos Flecha contra la Contraloría General de la República. Nos tocó analizar el voto de la ministra María Mercedes Wong Germini, como ya dije, en el caso del señor Juan Carlos Lescano Flecha contra la Contraloría General de la República. Este caso se distingue por su enfoque en la protección de los derechos fundamentales, especialmente la privacidad y la intimidad, frente a la demanda de acceso a la información pública. El señor Juan Carlos Lescano Flecha promovió una acción de amparo constitucional contra la Contraloría General de la República, solicitando el acceso a las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos entre los años 1998 y 2017. La Contraloría, por su parte, argumentó que dicha información estaba protegida por el secreto bancario y no podía ser divulgada sin el consentimiento expreso de los declarantes. Este caso escaló a la Corte Suprema de Justicia, que resolvió no hacer lugar a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Contraloría. En su voto, la ministra Wong Germini dio un voto de disidencia. Subrayó varios puntos claves, como por ejemplo la naturaleza del amparo constitucional. Destacó que el amparo es una garantía constitucional destinada a proteger derechos fundamentales que han sido ilegítimamente conculcados, especialmente cuando no existen otros medios idóneos para su defensa. El acceso a la información pública reconoció el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la información pública, pero enfatizó que en este derecho debe equilibrarse con la protección de la privacidad y la intimidad, sobre todo de los funcionarios públicos. Reserva de datos personales. Argumentó que datos como cuentas bancarias y otros instrumentos financieros están cubiertos por la reserva legal del derecho del secreto bancario, y su divulgación sin autorización podría vulnerar derechos constitucionales. El control de la constitucionalidad sostuvo que la Corte Suprema tiene el poder de examinar de oficio la constitucionalidad de las leyes aplicables en cada caso, especialmente cuando se trata de derechos humanos de rango constitucional y convencional. Concluye con su voto de disidencia, donde refleja una postura cautelosa y equilibrada que busca proteger tanto el derecho de acceso a la información pública como los derechos fundamentales de los individuos. Su enfoque destaca la importancia de analizar cada caso en su contexto específico, considerando las implicancias legales y constitucionales de la divulgación de la información personal.
concluimos entonces que lo que más resalta en el voto de la ministra Bongerimini es que el acceso a la información siempre es importante para mantener la transparencia sobre todas las cosas. Muchísimas gracias. Y de esta manera concluimos en forma unánime gracias al trabajo de análisis de cada uno de los integrantes del grupo número 2, de que el litigio giró en torno a la legalidad y la constitucionalidad de los actos administrativos dictados por la Contraloría General de la República en relación a la situación del autor. La Corte Suprema de Justicia, mediante el voto de la ministra María Mercedes Bongerimini y los demás integrantes de la Sala Constitucional, reafirmó la necesidad de que la Contraloría actúe dentro del marco de sus competencias legales y respetando también las garantías constitucionales de los administradores. En este sentido, se reconoció la primacía de que los principios de legalidad, seguridad jurídica y el debido proceso, limitando la direccionalidad de la institución de control estatal. En suma, el fallo constituye un precedente en materia de control de constitucionalidad de los autos de la Contraloría, reafirmando de esta manera que incluso los órganos de control deben someter su actuación a la Constitución y a las leyes, en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Agradecemos su atención. Muchísimas gracias.